En Ruta 66 Televisión no nos hacemos responsables por las opiniones, comentarios o declaraciones expresadas a continuación. Estos son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium de Ruta 66. Hoy es sábado 8 de agosto, año 2026. Muchos temas, muchas informaciones importantes que trataremos con ustedes durante toda esta hora. Pero hoy nos está visitando un integrante más de este equipo. Él es de la casa. Él no ha invitado. Él viene cuando nosotros necesitamos que él venga a aclarar ciertos temas políticos, sociológicos, económicos, temas internacionales y demás temas relacionados. Invitamos al profesor universitario, sociólogo, político, Juan López. Juan, ¿cómo está todo? Porque no es de que bienvenido, porque esta es su casa. ¿Cómo Gracias, se siente, profesor? Excelentemente, bien, contento de volver. Teníamos un tiempecito sin venir a Tenía un tiempecito que no venía a pasar balance usted así con nosotros. Así es. Aquí estamos, Profesor, a la disposición. Sí. quiero dividir este conversatorio en varias partes. Primero quiero que nos hable sobre este interesantísimo libro que ya usted puso en circulación, el libro más reciente del profesor Juan López, se llama Reflexiones Políticas, Sociales y Municipales, y después que abordemos pues el libro, de qué trata, nos hable sobre qué lo inspiró a escribir este libro, pasemos un balance político de los temas. Vamos a iniciar, que nos hable, profesor, sobre este libro más reciente de usted, Reflexiones. ¿Qué es Reflexiones? ¿Qué encontraremos en Reflexiones? Correcto. Bueno, ese libro fue puesto en circulación el pasado 24 de abril, Día Nacional de los Ayuntamientos en República Dominicana, y en ese libro que se puso en circulación en la Biblioteca Nacional está en venta en el Economato Universitario de la UAS, también en la librería Cuesta. Está a la disposición de los amigos que estén interesados en tener informaciones, detalles sobre el mundo municipal. En ese trabajo hay una gran cantidad de aportes sobre la municipalidad dominicana, las funciones, los problemas, las decisiones para resolver las necesidades de los barrios, de las comunidades. Ahí vamos a encontrar todo eso que tiene que ver con los gobiernos municipales de nuestro país. También en el libro hacemos fundamentalmente muchas reflexiones, muchos análisis sobre los problemas políticos nacionales. Ahí vamos a encontrar análisis sobre el PLD, sus éxitos, sus fracasos, sus divisiones y la perspectiva. Pero vamos a encontrar sobre la fuerza del pueblo, sobre el PRM, sobre los problemas del país, la visión que tenemos sobre cada una de esas situaciones. Luego vamos a trabajar, vamos a encontrar artículos sobre cómo el PRD y el Partido Reformista se han convertido, después de ser los dos partidos mayoritarios durante décadas, en ser partido bisagra en vía de extinción. Hay una explicación político-sociológica de por qué ese fenómeno. Así que en el libro van a encontrar muchas explicaciones a problemas de la coyuntura política de nuestro país. Y también van a encontrar trabajos acerca del alcalde Juan de los Santos, con quien trabajé durante unos 14 años, tanto cuando él era diputado como cuando él era alcalde, y estuve acompañándole como secretario general en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. De manera que en el libro van a encontrar varios trabajos, reflexiones sobre esos acontecimientos que se han producido en nuestro país. Hay una segunda edición que saldrá
a final de este año, que ya es sobre problemas internacionales y problemas económicos, donde abordamos los problemas, la relación dominico-haitiana, la relación dominico-Estados Unidos, el vínculo de nuestro país con Cuba, con Venezuela, con Brasil, con Nicaragua, en fin, que en el próximo libro ya vamos a irnos al plano internacional y al plano económico. Ah, pero entonces... Este es el primer tomo. Entonces, sí, profesor, van a ser varios tomos de reflexiones. Así es, así es, así es. Pero interesante. Esta es la primera reflexión, correcto, luego viene una segunda reflexión, correcto, y así sucesivamente. Así es, así es. Profesor, un libro como este, que tiene 387 páginas, ¿qué tiempo le lleva a un escritor poder concretizar todas esas ideas? Lo primero es dedicarse, tener la idea y dedicarse. Y el trabajo fundamental, básico, más negativo, es la fuerte en circulación y su impresión. El trabajo que hay que hacer para organizar el material, ir a la imprenta, conseguir el diseño, todo ese material, no es fácil hacerlo en un orden cronológico, organizado, pero vale la pena, porque ahí uno es capaz de hacer aportes sobre los problemas que afectan al país, siempre procurando soluciones, siempre procurando mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano, siempre procurando la soberanía de nuestro país. En esa es la idea en torno al cual giran nuestros planteamientos. ¿Y la aceptación del libro, profesor? La crítica que ha recibido, ¿cómo han sido? Bueno, muy buena. Vamos a dejar la modestia aparte. Han sido observaciones positivas. Tú encuentras en el prólogo que lo escribió el ex rector de la UAS, Roberto Reina, donde él da una explicación de la importancia del libro y cómo lo contextualiza. De manera que es un libro que ha recibido muy buena aceptación, muy buenas observaciones. Profesor, en este libro veo... En el periódico al momento.net, el señor José Pimentel escribió un artículo solamente alabando el contenido y de ese libro, correcto. Yo veo que usted le dedica gran parte del libro al fenecido Juan de los Santos. Usted solo aborda aquí la parte municipal, no entra en intríngulis de su fallecimiento. Claro que sí. O sea, en ese libro, aunque hablamos fundamentalmente del legado de Juan de los Santos, pero también tocamos los aspectos que tuvieron que ver con su muerte, porque fue una muerte que impactó al país. ¿Qué fueron cuáles, profesor? Las razones, por las investigaciones que usted ha hecho y por la cercanía, ¿cuáles fueron las razones de la muerte de Juancito? Mira, fue una muerte que no es, como se dice, él estaba en el lugar inadecuado, en un momento inadecuado. Me explico. El asesino, el matador, había tenido una confrontación con el hermano de Juan de los Santos. Con el hermano. Habían tenido diferencia por un vehículo, una jipeta, que él le había vendido. El hermano le había vendido a él, al matador. Entonces, él no pagaba. Entonces, el hermano de Juancito había hecho ya varios intentos de embargar, de quitarle el vehículo. Y la esposa iba en la jipeta y él consiguió que le quitaran, la pararan, le quitaran el vehículo. Entonces, cuando... El hermano de Juan de los Santos. Sí, correcto, Richard. ¿Qué pasó? Entonces, cuando él se entera, cuando la esposa de Félix se entera que le quitaron el vehículo, que fue por orden de Richard, él en vez de coger, salió para la empresa a ver a Richard, pero no estaba. Entonces, como él tenía una relación de amistad, incluso era un contratado de Juan de los Santos, tanto para lo que es la reparación de aire acondicionado del ayuntamiento como de su emporio. Entonces tenía una relación primaria de amistad, incluso habían viajado juntos, una buena amistad tenían. Entonces, al no encontrar a Richard, furioso, salió, como sabía dónde estaba Juan, como él había entrado varias veces en la misma oficina, con la confianza, él llegó y no, nada más dijo, ¿dónde está Juancito? Y le dijeron hasta ahí. Entonces cogió para allá y sin hablar, incluso el guardaespaldas que está ahí cuando lo ve le dice, Félix,
No, de una vez le disparó al guardaespaldas y lo mató y sin hablar. Él no se llegaron suicidó, Félix se suicidó Sí, en en el sí, acto correcto, también. sí, correcto. Eso fue algo, profesor, de eso hace 11 años, eso fue en el Así 2015, es. yo recuerdo. Sí, así es. Tipo 1:30, 2 de la tarde. Así es. Eso fue un hecho que desgarró a la familia dominicana. Impactó. Desgarró y dolió mucho en el país, básicamente en Santo Domingo Este, por lo que representó Juancito en Santo Domingo Este. Así es. Bueno, profesor, de verdad que me alegra mucho que usted me haya donado este ejemplar y que lo haya traído al programa para hablar sobre este particular, un libro cargado de muchas reflexiones, como dice su título, y de muchas vivencias. Vamos a hablar un poquito sobre temas locales, profesor, e internacionales. ¿Cómo no? En su condición de sociólogo, de catedrático universitario, vemos que cada día la violencia aumenta, se acrecenta en República Dominicana. Ahí salió un estudio reciente que nos dice, o una estadística, que al día de hoy, entre enero y julio, han sido asesinados o cayeron en intercambio de disparos unos 145 jóvenes, y que a la fecha, al cierre de julio, han sido asesinadas 57 mujeres, profesor, por su pareja y expareja. Su lectura desde el punto de vista sociológico y hacia dónde se dirige esta sociedad. Bueno, mira, hay un problema de falta de tolerancia, de agresividad natural, de personas que el instinto animal prima antes que la inteligencia emocional. Es decir, nosotros, al igual que los animales, tenemos un conjunto de instintos que son los que nos permiten la sobrevivencia, pero el ser humano, gracias al desarrollo de la inteligencia, puede controlar los instintos. Pero cuando una persona pierde el control de los instintos, que puede ser por 3 causas fundamentales. Primero, por la presencia de alguna medida, alguna toma de alucinógenos, por no decir una persona que se da un pase de droga, eso te enajena a la realidad. El drogadicto es una persona que pierde la noción de la realidad, pierde el control, se enajena el mundo. Número 1. Número 2, puede ser personas que estén bajo los efectos de una depresión, ya sea por un mal amor, ya sea por un engaño, ya sea por esos problemas que son propios del ser humano y que producen una depresión. Hay depresiones que se convierten en depresiones violentas. Y el otro es que hay personas que cuando niños fueron testigos de muchos actos de violencia, de resolver los problemas en base a la acción del más fuerte, y entonces eso produce. El otro elemento que se agrega a esos 3 es el que tiene que ver la época de las redes sociales, la época de la facilidad de tener un arma de fuego. Y esos son elementos, cuando un hombre tiene un arma de fuego, ante cualquier incidente se siente por encima del otro. Acuérdate la cantidad de personas que han sido asesinadas por un roce de un vehículo con otro vehículo, porque un pequeño roce se paran a discutir y por una palabra que el otro entiende que es ofensiva, como él tiene un arma, saca el arma y ¡pam!, lo mata y se desgracian 2 familias. Es decir, todos esos son elementos que contribuyen a la violencia y yo creo que hay que desatar a una ofensiva educativa de socializar lo que es la tolerancia, socializar lo que es la inteligencia emocional, para que nosotros podamos controlar, que la inteligencia pueda imponerse a los instintos animales. De eso se trata. Profesor, usted habló de un punto importante, y es que cuando una persona está en los primeros años de su vida, 5, 6, 7 años, y vive en un ambiente quizá de violencia, mucha hostilidad y de violencia, la posibilidad de que esa persona sea violenta en el futuro son altísimas. Si él ve que la solución de los problemas se hace en base a que el más fuerte se impone al más débil, acumula ese aprendizaje, es decir, lo interioriza, y eso es determinante. Fíjate, el ser humano pasa por 5 etapas, pero las 2 etapas más delicadas es la etapa de la primera infancia, que va de los 0 años hasta el año 6, y la etapa de la adolescencia. En la primera infancia, cuando ya el cerebro acumula los elementos fundamentales para definir la personalidad del individuo. O sea, ahí es cuando ya tiene el tipo de lenguaje, el tipo de comportamiento, si va a ser estrafalario, si va a ser persona, así, de los 0 a los 6 años es
determinante. Si en esa etapa se asimilan traumas, se asimilan confrontaciones violentas en la familia, si el esposo se impone las cosas en base a la violencia, ese niño va a absorber, va a interiorizar esa conducta y entonces a la hermanita o al otro también lo va a tratar igual. Ese es el problema. Entonces, después viene la adolescencia, de los 12 hasta los 18 años. Ahí entonces ya empezamos a querer imponer, a querer utilizar el aprendizaje. Ahí es que nace la rebeldía, ahí es que nace ya el comportamiento de que creemos que somos gente, ya de que creemos que somos personas, ¿no? Adulta. Ahí, correcto. Ahí en ese periodo de la adolescencia es que el muchacho empieza a tener un comportamiento de desobediencia, de respondón, de creer que ya es gente, ¿no? Profesor. Entonces, son dos etapas muy delicadas que los padres debemos tomarlas muy en cuenta para tratar de crear familias que sean lo más tolerantes, personas que sepan convivir con otros, que sepan admitir errores, que sepan que no somos dueños de los demás. Mire, usted sabe que si uno se pone a analizar el comportamiento de ciertos dictadores, Trujillo, Iván el Terrible, Idi Amin, Carlos Castillo Armas, Fulgencio Batista, el mismo José Fuché, cuando han disertado, le tocó disertar sobre ciertas actitudes, decían eso: maltrato en la infancia, se criaron ambientes hostiles y eso provocó que se conviertan en los monstruos que son. Sí. Haciendo una concatenación con eso que usted dice. Profesor, vamos a hablar un poquito de política. Deme su parecer sobre la situación, sobre el escenario que viven los partidos políticos en República Dominicana hoy. ¿Qué usted puede observar a lo interno del PRM, el partido oficialista? ¿Qué usted puede observar en el PLD a propósito de que Gonzalo de alguna forma ha activado ese partido? Porque antes de que a Gonzalo le dieran ese no al lugar, el partido estaba natimuerto. Y la fuerza del pueblo, bueno, no se detiene. Ahí todavía la gente percibe que hay algún tipo de enfrentamiento entre Leonel y Omar Fernández, donde Omar Fernández anda quizá de alguna forma buscar ganar espacio a lo interno de ese partido. ¿Qué usted logra ver si se analiza cada partido de manera individual? Bueno, mira, vamos a empezar con el evento que realizará mañana domingo el PRM, donde van a hacer un acto para proclamar, entre comillas, la unidad de las fuerzas que al interior de ese partido se debaten. Es decir, sabemos que hay dos grandes fuerzas: la que representa el expresidente Hipólito Mejía, la que representa el presidente Luis Abinader, y ahora hay una fuerza que, en base al respaldo de grupos de poderes fácticos, vale decir sector empresarial, está adquiriendo beligerancia hacia el interior. Me refiero al grupo que representa en este país el señor David Collado, que representa un sector empresarial, y es en base a eso que ha empezado a tener determinada preponderancia, fuerza política al interior del PRM. Entonces ya hay un acuerdo, entre comillas, repito, de esas tres fuerzas, porque si seguían en el tejemaneje, en los rifirrafis que estaba, podían tener más rápido de lo que se espera una confrontación divisionista. Y como dijo el señor Hipólito Mejía, don Hipólito con su estilo, ya ellos llegaron a un arreglo, llegaron a un acuerdo, hicieron una distribución equilibrada, equitativa. Como si se tratase de una vaca, profesor, que la destajan. Así es, para llegar a una plancha consensuada, unificada, donde estén representadas las tres fuerzas: la fuerza de don Hipólito, la fuerza del presidente Abinader y la fuerza del grupo de poder económico, del grupo empresarial que representa David Collado, junto con San Lobatón, con Yayo San Lobatón. Entonces esa fuerza es un partido que va en declive. Fíjate que ellos acaban de decir, un acto de supuesta sincerización, que en el año 2024 tenían un padrón de 3.550 miembros. 3 millones. 3.550.000. Gracias por la observación. Y ahora, como la Junta dio un plazo para presentar el padrón actualizado, presenta un padrón con 1.500.000
555,000. Es decir, Se le fueron menos 2 de la millones. mitad. Es decir, mucho. O sea, eso es lo que ellos acaban de sincerizar. Pero en la vida nacional, el declive del PRM va en una velocidad vertiginosa, porque el segundo gobierno de Luis Abinader ha sido decepcionante. Y la clase media, que fue quien lo aupó, junto con el problema del PLD en el 2019, que se dividió, y la campaña que hizo la Marcha Verde de la corrupción contra el gobierno de Danilo, la actitud de la Marcha Verde, de la clase media urbana, se unificó y le dio al PRM el poder. Y como entraron en una etapa de que estaba la pandemia del COVID, se le dejó pasar algunas cosas y obtuvo una reelección. Pero se consideraron dioses y a partir de ahí empezaron a mirar por encima del hombro. ¿Usted cree, profesor, ha entrado un partido que ha entrado en declive vertiginoso? ¿Usted cree que David Collado sea el candidato presidencial de cara al año 2028? Bueno, todo depende de los acuerdos, los arreglos que ellos están haciendo, porque ahora hay una disputa clara, evidente, entre David Collado y doña Carolina. Entonces, entre ellos hay que ver cómo andan las correlaciones de fuerza. Mientras tanto, a través de las encuestas que están apareciendo a la luz del día, David Collado le lleva algunos puntos de ventaja. Pero eso no es suficiente, porque a veces esas encuestas copian más la opinión de la gente de afuera que la opinión de los militantes, y resulta que la decisión de quién será el candidato se va a realizar mediante una primaria interna. Profesor, al hijo de Carolina, un muchacho con 32 años, desde mi óptica con poca trayectoria política, con poco peso, le van a entregar la secretaria general de ese partido. Así es, parte de los ¿Qué arreglos. lectura usted le da a eso? Bueno, parte de los arreglos, acuérdate que el grupo de Hipólito Mejía, que es a quien él va a representar, tenía a la misma Carolina como secretaria general, y que el grupo de Abinader tenía a Paliza como presidente. Como el mismo Abinader asumirá la presidencia, entonces habría que encontrarle una contraparte. ¿Quién podría ser? Según ellos, los grupos de Hipólito Mejía entendía que la persona más adecuada y que estaba menos manchada y que podría asumir ese rol era el hijo de la alcaldesa, y la acordada que es el secretario general. Tiene la experiencia, la expertise, los conocimientos, no sabemos, pero es una elección producto de arreglos internos para evitar la fracción del partido. Eso es lo que ha pasado. Vamos al PLD. ¿Qué hay en el PLD? Gonzalo ha activado ese partido, profesor. Mira, en el PLD hay un problema en 3 líneas. En primer lugar, hay un sector más o menos importante que se opone a la convención o a la consulta nacional que van a hacer el 18 de octubre. Ese sector ya empezó y sometió ante el Tribunal Superior Electoral y está a espera de fallo del Tribunal Superior Electoral. Imagínate que el Tribunal Superior Electoral le niegue, como se lo negó en el 2025, la autorización para hacer esa consulta. Ese sería un problema si se lo niega. ¿Qué va a pasar? Porque hay 2 que han objetado esa consulta, tanto Abel como el mismo Ventura Camejo, como el mismo Domínguez Brito, no están de acuerdo con la consulta. Claro, eso por un lado. Entonces, el segundo elemento del PLD es ¿qué pasará si, como se está vislumbrando, Gonzalo gana esa consulta? Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito se cruzarán de brazos, aceptarán y continuarán trabajando para Gonzalo. Pero ¿y si gana Francisco Javier? ¿Qué pasará? O sea, hay toda esa incógnita. Por eso que al PLD hay que analizarlo después del 18 de octubre, con el resultado de su consulta. Por ahora, obvio, ellos se han reanimado y la candidatura de Gonzalo parece que ha tenido más ganancia de adeptos, de simpatizantes, que el mismo proyecto de Francisco Javier, que al principio se parecía invencible. Pero ya ¿estaba solo? Correcto, pero ya
la candidatura de Gonzalo y la cantidad de personas que está apoyando a Gonzalo, de dirigentes que conocemos, te dice que lleva ventaja, tanto interna como externa, porque Francisco Javier, aunque es una persona que tiene muy buena posición, que tiene buenos criterios y mucha experiencia de Estado y de partido, sin embargo, todavía tiene una imagen de Popi, es una imagen que tiene cierto rechazo en amplios sectores de la población y de dirigentes del PLD, que no lo asimilan todavía como una persona con características de humildad. Profesor, Entonces yo creo que ahí está el problema entre Francisco Javier, Domínguez Brito y Gonzalo Castillo, pero parece que se va a imponer Gonzalo Castillo. Hay una incógnita. Danilo estará en esta época igual que en el 2019 aupando a Gonzalo Castillo. Esa yo no tengo la respuesta, pero el hecho es que Gonzalo, que se había retirado de todo, incluso había renunciado a su membresía del comité político, se había desvinculado de todo lo que hace, de buena primero lo sacan del conejo y lo sacan ahora también otra vez como llama la atención, de verdad. Oh, sí, profesor, la oposición está convencida de que el PRM será sacado del poder. Pero usted considera que una oposición dividida, y según he escuchado personas con cierto conocimiento y cercanía, que la relación entre Leonel y Danilo es irreconciliable, ¿usted cree que se le pueda ganar a un gobierno que a partir de mañana comienza a dar mensajes claros de unidad y que son capaces de ponerse de acuerdo? Mira, si se produjera la alianza PLD Fuerza del Pueblo, la victoria sería un hecho consumado. Y a los PRMistas le cantarían su último sueldo en el mes de agosto del 2028. Eso es si se da la alianza, se materializa esa alianza, es al mismo tiempo cantar la victoria de la oposición. Pero hay problemas de que esa alianza se materialice. Fíjate que para el 2024 hicieron un esfuerzo y fue un esfuerzo fallido. Sí. Entonces ahora lo que se espera es del comportamiento hacia las elecciones municipales que serán en febrero. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo son capaces de llegar a acuerdos para evitar que el PRM gane la mayoría de los gobiernos municipales, si se puede establecer una carpintería de la alianza para las elecciones municipales, y entonces ahí esa alianza de los candidatos de los municipios del PLD y de la Fuerza del Pueblo le dan una tunda, una pela al PRM, entonces ese hecho, más que las cuestiones personales, se convertirían en el unificador de la oposición. Por eso yo apuesto a que trabajemos para que la alianza se produzca a nivel de la base, a nivel de los municipios, a nivel de los candidatos a las alcaldías, de los candidatos a regidores, de los candidatos a directores de distritos municipales. Si esa alianza se concretiza, ganaremos la mayoría de los municipios y ganaremos, y ese triunfo que se daría a nivel de los municipios en el mes de febrero sería el aliciente, el estímulo fundamental para que aquellas quisquillas personales se reduzcan a su mínima expresión y se pueda llevar un candidato único. Pero hay otra cuestión. Si van los tres partidos separados, entonces habrá necesariamente una segunda vuelta. Y si hay un acuerdo entre la oposición de el que llegue en segundo lugar apoyará al que esté en primero, al que quede en segundo lugar, entonces también ahí hay la posibilidad de que la oposición gane las elecciones. O sea, se puede unificar. Que ahora mismo, proyectando al 2028, las posibilidades del triunfo de la oposición están en un 60%. Profesor, usted vive en Santo Domingo Este. Así es. Políticamente se conoce muy bien esa demarcación. ¿Qué posibilidades ve usted de que Dio Astacio pueda ser desalojado
del ayuntamiento y a quién usted le ve posibilidad de la oposición. Bueno, mira, con toda la objetividad, en estos momentos Diotasio está siendo el más conocido, el más valorado, tiene los recursos del poder, tanto del poder municipal como del poder nacional, y entonces él, si se quiere, en estos momentos aparece en primer lugar. Pero ya aparecieron 3 candidatos al interior del PRM que están cuestionando las ejecutorias de Diotasio. ¿Quiénes son esos, profesor? Está José Sánchez, está Rafael Colón y está Adán Peguero. Esos 3, fíjate que Diotasio aspiraba a ser el presidente del PRM y todos se unieron para evitar que él fuera. En Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, y reeligieron a Adán Peguero. Evitaron que él fuera a la presidencia porque él quería tener los 2 poderes, el poder del municipio y el poder del partido. Político. Ya, correcto. Ya allá le dijeron que no al poder. Entonces, el problema es el siguiente. Si esos 3 que aspiran a la alcaldía por el PRM se unifican, el futuro de Diotasio es difícil. Además de que su ejecutoria es pésima. Él es un alcalde de marketing político, wow, de exhibición política. La cantidad de problemas del municipio, no solamente de basura, de drenaje pluvial, de falta de energía eléctrica, de acondicionamiento de los parques, de las instalaciones deportivas, de los cementerios, del mercado, todas esas cosas, él no ha hecho nada, una sola obra no ha podido ejecutar en más de 9,000 millones de pesos que ha manejado en estos 2 años que tiene. ¿Y quién? Entonces, ¿Y de la Fuerza del Pueblo y del PLD? ¿Usted ve posibles candidatos? Ahora mismo, bueno, en el PLD no hay candidato ahora. Y Luis Alberto ya no está No aspirando, está, profesor. no. Luis Alberto está trabajando para el proyecto de Francisco Javier. Él es el coordinador de la campaña de Francisco Javier para todo el Gran Santo Domingo. Ok. Entonces él no está promoviendo su candidatura, él parece que no se siente estimulado. ¿Y en la Fuerza del Pueblo? Entonces, ¿Quién usted ve ahí? En la Fuerza del Pueblo hay 2 candidatos. Está Carlos Gil y está Rafael Castillo. El ex vocero de la Fuerza del Pueblo, del diputado. Correcto. Yo estoy coordinando las estrategias del proyecto de Rafael Castillo. Ah, pero muy bien, profesor. Y estamos trabajando con mucha determinación, con mucho criterio, con mucha planificación, con mucha objetividad. Y entre los 2 compañeros, Carlos Gil y Rafael Castillo, independientemente, estoy hablando con objetividad, ya las mediciones que hemos realizado, Rafael Castillo le lleva mucha ventaja. Y no solo por la simpatía que ha concitado, sino por el respaldo que tiene en la alta dirección del partido, por el respaldo que tiene en la dirección media del municipio. Cuando usted habla de dirección media, está hablando los miembros de la dirección central, los compañeros de la dirección media, todos esos compañeros, la gran mayoría, están alineándose para trabajar por el proyecto de Rafael Castillo. Profesor, usted me dio su lectura del PLD, me dio su lectura del PRM, ahora deme la lectura de los procesos que hoy vive la Fuerza del Pueblo y qué es lo que está pasando, que uno ve como que hay un pugilato interno y aunque eso se ha disipado un poco, todavía quedan algunos residuos que se sienten. Mira, el hecho de que Omar Fernández se ha convertido en el atractivo de la política nacional, de su ejecutoria positiva como diputado, ahora como senador, de una persona que cae bien, que cae agradable, inmediatamente muchos sectores lo ven presidenciable y lo aupan y lo estimulan. Pero él ha dado mensajes, varios mensajes claros, nítidos, inconfundibles, de que el candidato a la presidencia, de que el próximo presidente por parte de Fuerza del Pueblo es el presidente Leonel Fernández. Y ha explicado tanto en forma al estilo juvenil, o sea, a través de las redes sociales, en varios videos que ha grabado, incluso el Día del Padre, el video que grabó con el presidente Fernández, y ha dado señales de que él tiene su momento, que si es bien cierto que él está acumulando conocimiento, experiencia, fuerza para una presidencia en un futuro. En estos momentos el turno es del presidente Fernández, de manera que la idea de separar al hijo del padre es una idea que estimula la oposición a la Fuerza del Pueblo, vale decir fundamentalmente el dirigente del PRM, que quieren crear
esa disyuntiva, pero que no existe. Ya se me iba a olvidar un puntito que debo consultarle, porque ahí encajaría perfectamente la pregunta que le voy a hacer en su expertise profesional, que es la sociología. Profesor, ¿qué usted opina de las aspiraciones de Alofoque a la presidencia de la República? Mira, te agradezco la pregunta. Yo escribí justamente un artículo cuando él empezó a negociar con el Partido Reformista para ser su candidato. Yo dije que el Partido Reformista estaba a la venta del mejor postor y expliqué de por qué no iba a concretizarse esa alianza, porque lo que estaba de por medio era dos cosas: el dinero, número uno, y número dos, tratar de sobrevivir una entelequia que no tiene futuro, que es el Partido Reformista. Era eso lo que iban a negociar. Y fundamentalmente la posibilidad de revivir el 5% de la votación para tener acceso al dinero que la Junta Central da a los partidos mayoritarios. Eso se fracasó. Las dos primeras reuniones que hicieron, a la segunda no pudieron llegar a ningún acuerdo. Entonces Alofoque ha dicho que va a construir un partido para ser el candidato. Y obviamente uno dice, solamente la inexperiencia, la ignorancia es la que dice que un outsider del calibre que no tiene condiciones presidenciales ni políticas, ni siquiera para ser diputado, pueda llegar a presidente. Yo descarto. Es posible que, porque él tiene muchos seguidores a nivel de los views, a nivel de los likes, a nivel de su programa, a nivel de sus vocabularios. Pero usted descarta cualquier posibilidad. De Alofoque, claro que sí. Profesor. Sí, la descarto totalmente. Profesor. Si llega a un 3% sería para mí una sorpresa. Y un fracaso de la sociedad. No, sí, así si Alofoque saca un 3%, esta sociedad tiene que revisarse. Así es. Gracias, profesor Juan López, por estar con nosotros en Los Defensores. Profesor. Gracias a ustedes por darme grato siempre recibirlo. Amén. Vamos Amén. a la pausa y retornamos con la interesantísima sección de Nelson Gómez y hablemos de marketing. Usted está viendo Los Defensores. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedro Enríquez Ureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas.
Aunque el reto parezca imposible, no le bajes. Para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. Saludos, amables televidentes de Los Defensores, su sección sobre marketing, pero marketing político. Bueno, en esta semana, que está muy calurosa, señores, muy calurosa, tanto en la política como en la economía, la gente se está quejando. Yo estuve el sábado pasado en el colmado de Mon, en la avenida San Juan de la Maguana, calle San Juan de la Maguana, esquina Ramón Cáceres, eso en la Flores de Cristo Rey, donde nos criamos de jovencito. Y dice Mon, Nelson, esto sí está difícil. Digo, ¿qué es lo que pasa, Mon? Él tiene su colmadito hace ahí como 20 años. Dice, yo estoy vendiendo hasta 500 huevos diarios. Digo, por eso es bueno. Dice, no, es que como un huevo vale 8 pesos, ya la gente no está comprando un salami porque está 50 pesos la libra, la gente no está comprando plátano, la gente compra pan con huevo. Esos son indicadores económicos de que la crisis le está dando duro a la clase baja. Aumenta el consumo de pollo y aumenta el consumo de huevo, pica, la cosa más económica, porque está difícil la situación. Yo vi esta gráfica en internet sobre los resultados del análisis del aumento de lo que usted compraba en un tiempo, desde 1984, a lo que necesita hoy para comprar lo mismo. Eso implica todo lo que puede usar un hogar, desde detergente, desde la comida, desde el vestido. Y miren qué comparativa más interesante. Y con las líneas que están, son los gobiernos. En el 1984, claro, eso hace mucho, con una cantidad de dinero de 100 pesos, lo que se necesita ahora, 9.436. Claro que han habido aumentos de sueldo, que es una gráfica diferente, pero aumento de sueldo a los grandes, para las grandes empresas. Los informales y la MIPYME y las empresas pequeñas no tienen el alcance para sustentar la canasta familiar de hoy. La situación se va agravando y miren cómo se ve que donde hubo más estabilidad, hay que decirlo, del 86 al 94, al 96 con Balaguer, después con Leonel, y se comienza a disparar. Con Hipólito a mitad de gobierno se disparó hacia arriba, después con Leonel siguió disparándose, porque la economía creció bastante, y luego sigue con Danilo, y ahora con el PRM, que había prometido muchísima estabilidad, y eso se encampana como una chichigua en banda. Así anda la economía dominicana, y eso no hay que ser muy científico ni muy analista económico, sino ir a la calle, ir al supermercado, ir al colmado, ir a la pescadería, ir al mercado, para que vean cómo anda la situación. Por otro lado, señores, en el término político, está caliente la cosa en los patios del PRM, fundamentalmente, porque se pusieron de acuerdo los grandes, Hipólito Mejía, y se pusieron de acuerdo Hipólito Mejía y Abinader, para poner a Garrigó, el nieto de él, de secretario general, un muchacho de 30 y pico de años. Yo pensaba que esa posición era para una persona con la experiencia y la preparación, por ejemplo, de Alfredo Pacheco, que es una estrella que ha hecho la vida entera en ese partido, o otro parecido a ese perfil. Pero no, eso parece como que es una finca que se están repartiendo los cargos, y todo partido en el poder no hace convención, sino que se reparten a conveniencia porque no quieren ruido. Pero ahí pusieron a ese muchacho que no conozco ninguna de sus experiencias de gestor gubernamental ni político, pero es el nieto de papá, que papá tiene la mitad del PRM, y la otra mitad, la mayoría, porque es el gobierno, la tiene Abinader, y se han puesto de acuerdo. Esperemos que esa convención termine bien este fin de semana y que la sangre no llegue al río, como dicen. En ese mismo sentido, el PRM
ya presentó su padrón electoral. Ha llamado mucho la atención de que en el año 2024, que presentaron un padrón electoral de 3.092.389 inscritos, ahora presente uno como de la mitad, 1.551.727. Y dicen los avesados y los que no saben de política que es una reducción dramática. Si no fue que presentaron un padrón abultado en aquella ocasión, pero esa es la realidad que tiene el PRM hoy. Ahora, los números en las encuestas, como lo hemos visto, dicen que sí, que se ha reducido bastante y que está por debajo del 30 hace mucho. Por su parte, el PLD fue y presentó su padrón, pero no dijo el número, no dio número, no sé por qué. Mayo Escoto, secretario de organización, presentaron sus números y no dijeron cuántos son. Ahora le toca presentar su padrón a la gente de la Fuerza del Pueblo y según nos han comentado, están en un proceso todavía, porque pasó hace poco un congreso. Están haciendo una depuración sistemática y consciente para no tratar de no hacer bulto y no poner personas que luego con una auditoría de la Junta resulten que están en otro partido y que no sean realmente de ese Partido Verde. Porque como ustedes comprenderán, la ley electoral establece que usted no puede tener dos militancias, que pues, tiene que renunciar a una, y que si se inscribió a una posterior, automáticamente sale de la otra. Así anda la situación en República Dominicana con la política criolla, que seguirá muy caliente, y que la oposición sigue, indudablemente, que se está viendo, creciendo, y que la está encabezando el presidente Fernández, que este fin de semana estuvo en la línea noroeste, estuvo en Dajabón, estuvo en Mao, Valverde, y estuvo en Santiago Rodríguez con una acogida tremenda, con renuncias de dirigentes de otros partidos, exalcaldes, regidores de otros partidos, especialmente del PRM y del PLD, que se sumaron a apoyar al doctor Leonel Fernández en estos territorios. Enhorabuena, ya el doctor Fernández se está preparando para otra gira a los Estados Unidos, que allá también los esperan con más movimiento. Por su lado también los candidatos del PLD hacen lo propio, buscando adeptos para su, no diría convención, sino su elección, que supuestamente tienen en octubre y que está por definirse, porque la Junta Central Electoral no la va a apoyar logísticamente, no sé cómo lo harían. Así anda el país, señores, y así anda la política dominicana. Esperemos que la semana próxima tengamos datos precisos sobre cómo anda el puntaje de cada uno con mira a las elecciones del 2028.